하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el 45. La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el 45. Vamos a leer todos juntos. Vino a él un leproso rogándole e hincada las rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargaron rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testificar a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares abiertos y venían a él de todas partes. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra de Dios. Oremos por el obispo para que esté lleno de la inspiración y cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 예배 가운데 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀 듣는 우리의 심령이 또 복되도록 역사하여 주셔서 우리 모두가 하나님 말씀을 듣고 깨달으며 그 말씀대로 순종할 수 있는 또 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하실 또 감독님 하나님이 함께 하여 주시고 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 또 강하고 담대하게 도와주시며 또 성령으로 주의 말씀을 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀이 또 증거될 때 온 교회가 하나님 말씀을 성령으로 받게 도와주시고 사람의 말로 받지 아니하며 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 그러므로 온 교회가 한 방향으로 또 나아가는 또 믿음과 능력이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 이적과 또 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo, nosotros queremos escuchar y recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar esta palabra. Y ayuda, Señor, que pueda estar lleno de ese poder de los cielos y pueda sostenerla. Y ayuda, Señor, que todos nosotros también podamos recibir lo que es tuyo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Testifique que ha sido salvo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios no puede ser visto. Él, siendo espíritu, no puede ser encontrado con los ojos de la carne. Sin embargo, Él envía al Verbo para que le escuchemos y se manifiesta en carne para poder verle. Dios es una realidad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Él es la imagen de la sustancia de Dios. Los cielos es el mundo espiritual y es lleno de la gloria de Dios. El Verbo estuvo con Dios desde antes de la creación y viene al mundo a través del Espíritu Santo. Como el mundo vio grandes prodigios con su venida, el nombre de Jesús es salvación y sanidad. La lepra era símbolo de la maldición, pero luego fueron sanados con la gracia y poder de Jesús. Aquel que es salvo tiene que testificar esta verdad. Primero, tuvieron que entregar la ofrenda que Moisés mandó, y segundo, Él dijo que mostrase su cuerpo como testimonio. Luego dice que testifiquen con el Espíritu Santo. La salvación no es una idea, sino un hecho y realidad. La gracia de Jesús es un hecho y realidad. La obra del Espíritu Santo es un hecho y realidad. La fe es un hecho y realidad. El reino de Dios es un hecho y realidad. El poder de Jesús y los prodigios es un hecho y realidad. La iglesia no es una religión muerta, sino una realidad. Es un hecho y realidad que el Espíritu Santo obra. Por lo tanto, tenemos que testificar esta verdad.
Testifiquemos nuestra fe, como fue dicho, donde esté vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. Testifiquemos con todo nuestro corazón. Amén. 믿는 자와 믿지 않는 자의 차이. La diferencia en aquellos que creen y los que no creen, 자의 차이는 esta diferencia de los que creen y los que no creen 받았는가 no es el simple hecho de que si esta persona recibió la gracia o no, 여부로 나타낼 수 없습니다. esto no es algo que nosotros podemos expresar de esta forma. 믿는 자와 En cambio, nosotros, al diferenciar una persona que ha recibido la gracia o no, es si esa persona está agradeciendo por esa gracia o no. Así es como tenemos que separar estas dos cosas. 신앙의 Si lo separamos de esta forma, estamos mirando con exactitud esa esencia de la fe. Por eso la fe, 참 신앙은 la verdadera fe, 은혜를 es si uno 아는 자의 está 속에 conoce esa gracia y vive dentro de esa vida. Si vive dentro de esa vida. Y Dios desea ver esto en el hombre. 은혜의 삶을 갖고 있는가를 ¿Será que si esta persona tiene esa vida de gracia o no? Esto es lo que Dios está viendo en las personas. 외형적으로는 신자라 Una persona en su exterior, aunque pueda verse que esta persona es creyente, pero si dentro de esa persona, si la vida de esa persona ha sido conmovida a través de esa gracia y ha dado gracias delante de Dios y está practicando esa gracia, 그리스도가 esta persona será creyente, pero si no lo es, entonces este no es ese verdadero creyente que Dios está buscando. 우리에게 은혜를 주셨습니다. Dios nos da a nosotros la gracia. Cuando hablamos sobre la gracia, 그런 뭐를 베풀 만한 어떤 no es algo que es dado a una persona que tiene ese derecho de tenerlo o que esa persona haya hecho algo para poder tenerlo. No es esto, sino que es la gracia es dado como si fuera un regalo que no tiene ningún precio, que no tiene algo de antemano. Por eso, Dios no nos da a nosotros esa gracia, viéndonos a nosotros, si tuviéramos algo que nosotros podamos recibir esa gracia, o que nos haya aceptado algo, o seamos aptos delante de Él por una razón. Esto no tiene ninguna relación con la gracia de Dios. Nosotros ya hemos recibido la gracia desde antes. 없이 사랑을 베푸신 것입니다. Y Dios nos da su amor sin ningún valor, sin ningún precio. 그렇게 함으로써 Él, al realizar esto, 사랑 받은 자, 은혜 aquellos que han recibido esa gracia, aquellos que han recibido ese amor, ahora Dios desea que luego a partir de ese momento en su vida pueda tener este fruto de la gracia y de ese amor. 은혜를 아는 것은 Por eso, 생활에서 el conocer esa gracia es algo muy importante dentro de nuestra vida de fe. 인지하고 있는 것이 아니라 No solamente está hablando del hecho de tener, conocer este concepto, sino es el realizar esto, el llevar la vida en esto. 받을 만한 무엇이 있기 때문에 Nosotros no tenemos algo, Dios no nos da a nosotros esa gracia porque tenemos algo que nosotros, que sea apto delante de Dios para poder recibir esa gracia, sino que Él desde antemano, desde antes, ya nos ha dado a nosotros esa gracia. 대해서 차별 없이 무조건 Él da esa gracia a todas las personas sin importar qué tipo de persona es o qué tipo de condición tenga. Él le da esa gracia a todos. 그것도 고려하지 않는 거예요. Por eso Él no ve de antemano qué es lo que esa persona tiene, sino que luego de que esta persona ha recibido esa gracia, ahora Dios mirará y esperará que esa persona tenga esos frutos que debe de tener, que necesita tener cuando recibe esa gracia.
Esto es lo que Dios está esperando luego. 그리스도께서 구하시는 것은 Por eso lo que Jesucristo nos está pidiendo a nosotros, ¿qué es? Está buscando esas personas que dan gracias, esa vida de agradecimiento. 그리스도께서 구하시는 것입니다. Eso es lo que Cristo está buscando en nosotros. 이 세상에 모든 사람들이 사실은 Todas las personas en este mundo, si hablamos con más certeza, han recibido la gracia de Dios. Todos han recibido la gracia, incluso los incrédulos. 은혜를 받은 자들이 Por eso, los que han recibido esa gracia 받은 자들이 son todas las personas en este mundo. 이렇게 구분한다면은 Pero entonces, si nosotros separamos en diferentes grupos, el primer grupo de personas, ¿quiénes son? Los incrédulos. 그런데 불신자들입니다. O sea, han recibido la gracia, pero de todas maneras son incrédulos. Luego, segundo, son los creyentes. 신자이지만은 Aunque son creyentes, 베풀어 준 은혜를 제대로 반응하고 있지 않는 자. no están respondiendo a esa gracia que han recibido, aunque son creyentes. 또 그런가 하면 세 번째 Y luego el tercer grupo de personas, ¿quiénes son? También son personas que han recibido la gracia como las otras dos grupos, pero esas personas, siendo humildes, ellos dan esa gracia que es apta delante de esa gracia que Dios nos ha dado a Dios, que Dios nos ha dado a nosotros, y esa persona está teniendo esos frutos de esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y Dios, ellos están haciendo y realizando ese fruto, están realizando y ese fruto que Dios espera y desea recibir. 주님 그 험난한 Y es por eso que Jesús en esta tierra hizo todas estas cosas por este tercer tipo de personas. 예수 믿었다 구원됐다 이제 안심해도 되는구나. 다른 일에 좀 이제 Por eso, no es el hecho de que esas personas que dicen, yo que he recibido la salvación, ahora yo puedo, como ya recibo la salvación, puedo hacer otra cosa que tiene en relación conmigo. Ese no es este tipo de personas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que han recibido la gracia, ahora no significa de que ellos tengan esa especialidad o tengan ese derecho de poder hacer lo que ellos quieren como ellos desean. Si ellos son verdaderos creyentes, si son verdaderos cristianos, entonces tienen que estar conectados con Cristo. Estas personas, la verdad, no deberían olvidar esta gracia, sino que todas sus vidas tienen que dar gracias delante de Dios. Tienen que dar agradecimiento delante de esta gracia. 인생이 길지 않습니다. Esta vida que nosotros tenemos no es larga, pero Dios desea que nosotros siempre tengamos esa inspiración que viene de esta gracia y nosotros vivamos por toda nuestra vida con ello. Ahora no es el hecho de que, ¿yo qué voy a hacer ahora? Sin buscando otras cosas, sino que ahora nuestra vida en sí está lleno con las cosas que nosotros tenemos que hacer. Solamente con el hecho de tener esa vida de agradecimiento es algo mucho más grande. 그리스도인의 삶이에요. Y esa es la vida del cristiano, no solamente aquellos que han recibido esa gracia, aquellos que han recibido esa sangre de Cristo, aquellos que dan gracias delante de Dios. 주님 피 Y Dios, esperando ese agradecimiento, Él derramó su sangre por nosotros. 우리가 은혜에 감사하는 삶은 Por eso esa vida que da gracias delante de esa gracia que Dios nos ha dado 근거가 됩니다. es una evidencia, una referencia que Dios nos da a nosotros. 구원자이시지만은 또한 Dios es nuestro Salvador, pero al mismo tiempo es juez. Y Él 어떤 판단에
자료로 갖지 않으시고요. Y Él no tomará lo que es del pasado como para juzgarnos a nosotros, sino que a partir de ese momento en que nosotros recibimos la gracia, ahora a partir de ese momento de toda nuestra vida, Él va a buscar estos frutos de agradecimiento y va a buscar esos momentos en el cual da gracias y toma estos momentos de gracias como justicia, y Él tomará todas estas cosas como testimonio, como evidencia para juzgar. 하나님의 Por eso cuando hablamos como es ese testimonio de juicio, es que Él ha cambiado ese orden de juzgarnos. Él no mirará nuestro pasado, sino que Él mirará a partir de ese momento en el cual nos ha salvado a nosotros, a partir de ese momento que Él nos salva sin ningún mérito nuestro, sino que a partir de ese momento en que es creyente, ahora esa persona que es creyente, ahora mirará la vida de esa persona, a ver si esta persona ha seguido dentro de su fe, o a partir de ese momento en que ha creído, entonces esa persona está realizando esa gracia que Dios está buscando, esa justicia que Dios está mirando. Pero queridos hermanos, esto es completamente diferente a lo que el mundo está haciendo. La vida del cristiano y la vida del mundo es completamente diferente. Las personas del mundo, ellos, aunque reciben la gracia, ellos olvidan muy fácilmente esta gracia. E incluso cada uno de ellos, aunque han recibido estas gracias, ellos dentro de su interior tienen esta costumbre de olvidar esto. Y naturalmente ellos no quieren agradecer delante de Dios o de cualquier otra cosa. Si vemos a las personas del mundo o el mundo, podemos encontrar que una especialidad, una característica es que cada uno de ellos olvidan las cosas, olvidan esa gracia. Y ellos perseveran y cada uno de ellos se enfocan solamente en las riquezas. Y por eso ellos no les gusta perder. Y si ven algo beneficioso para ellos, toman esa oportunidad rápidamente. Pero si ellos tienen que dar a otras personas, ellos no quieren hacerlo y abandonan esto, ignoran esto. Por eso, ellos, aunque reciban la gracia, ellos tienen esa costumbre de olvidar esto. Pero los que estamos dentro de la iglesia también tienen esas costumbres y vienen en este momento. Aunque reciban esa gracia, dan gracias delante de Dios solamente por un periodo muy pequeño, pero luego olvidan esto. Y luego, en ese momento, cada uno de ellos comienzan a juzgar esa gracia que han recibido, si es pequeña o es grande. Y luego cuando el tiempo pasa, entonces comienzan a olvidar esta gracia que han tenido. Pero creo que eso tiene una relación con esa costumbre del hombre, del mundo, que es olvidar. O sea, constantemente pierden esa gracia y comienzan a olvidar esa gracia y comienzan a abandonar esa gracia y ya no tienen esa fuerza en sostener estas gracias, sino que ellos voluntariamente comienzan a alejarse de esto. Y cada uno de ellos, al realizar esto, entonces ellos pueden determinar cómo ellos podrán ser beneficiosos y no ser insultados por el mundo, y comienzan a buscar situaciones en las cuales ellos pueden sentir esa paz y toman esas oportunidades para poder pasar las cosas sin una pérdida de ellos. Y así es como el tiempo comienza a pasar, y ese beneficio e influencia de esa gracia que Dios nos ha dado comienza a debilitarse poco a poco. Y cada uno de ellos toman las cosas como si fueran muy levemente, sin buscar esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. No traen lo que vienen de Dios, esa característica que viene solamente de Dios.
도움을 받으면은 Y en ese momento en el cual piden ayuda con todo fervor, pero en la parte, cuando reciben esa ayuda, sus corazones comienzan a cambiar. 마음 변화하게 하려고 Cuando sus corazones comienzan a cambiar, luego constantemente comienzan a abandonar esto. Y podemos ver que ese carácter de esa persona comienza, ese nivel del carácter de esa persona comienzan a bajar. 하나님은 영원하거든요. Pero la verdad es que nosotros tenemos que subir nuestro carácter en un nivel en que es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él es espíritu. Y la verdad, Dios nos da a nosotros esa gracia porque Él desea tomar esa mano con nosotros. Y Él nos da esa gracia porque Él sabe que nunca va a durar esto. Aunque nosotros no vayamos a poder pagar un 100% esa gracia que Dios nos da a nosotros, Dios lo único que desea es que nosotros lo podamos conocer, de que nosotros lo podamos entender. Él nos da esto porque Él nos desea tomar a nosotros por toda la eternidad. Pero el hombre no puede conocer esto. El hombre no puede conocer esto. ¿Por qué? Porque cambia instantáneamente, constantemente cambia. Y cada vez que cambia, cada uno de sus estándares es fija en cada uno de esos cambios. 이런 말을 자주 하죠. 마음으로는 Sí, muy fácilmente las personas que dicen, yo en mi corazón, yo sé lo que tú sientes, yo conozco lo que tú dices, pero dentro de mi corazón. 그것도 영원히 Pero queridos hermanos, esto es, aunque lo sepan en su corazón, esto es lo que uno tiene que hacer por toda la eternidad. Pero la verdad, eso no es posible. Pero una de las formas como las personas que engañan fácilmente, es porque dicen, yo en mi corazón, yo sé, yo te comprendo dentro de mi corazón. ¿Por qué? Pero la verdad es que solamente conocerlo en su corazón no es algo, pues, que nosotros podemos ver. Tenemos que llevar esto en nuestra acción. Algo que nosotros podemos ver en el mundo, ¿qué es? Es que nosotros en el mundo, todo el mundo lleva y sigue las cosas, esas riquezas que uno puede tener. Y podemos ver que dentro de esa, del hombre, de la naturaleza del hombre, podemos ver que siempre buscan y están conectados con esas riquezas. Pero esas riquezas, ¿qué se convierte? Se convierte en nuestra debilidad. 마귀의 약점, 마귀에게 보이는 Pero estas debilidades es algo que el diablo mira, y esto es como el diablo puede usar pues puede tomar esa debilidad y atacarnos muy fácilmente a nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre al recibir esas dificultades, opresiones dentro, pues solamente con la riqueza, sus corazones comienzan a pues tambalear. 지배하고 있어요. Y a partir de ese momento de Adán, y el diablo comenzó a pues oprimir al hombre. Y por eso el hombre no puede hacer nada al frente de las riquezas. 이런 환경 속에서는 Y en medio de todo esto, como comienza el hombre a tambalear a través de esas riquezas, ahora, entonces si estas personas, si no se alejan del diablo, estas personas y la humanidad no podrá pues sostener esa gracia de Dios, aunque escuche la gracia de Dios, aunque está constantemente recibiendo esa gracia, pero si no sale del diablo, entonces espiritualmente no puede pues mirar y no podrá salir de ese lugar. Entonces por eso tiene que salir de ese lugar, para que así pueda ser libre verdaderamente. No importa si esa persona dice ser cristiano, pero si dentro de esa persona todavía sigue en el diablo, o sea, si tienes constantemente esa debilidad, comenzará a tambalear. 물질에 이끌려 사는 삶의 고개에 Y entonces es como está en ese fundamento en el cual tambalea por las riquezas, entonces el espíritu no podrá recibir esa ayuda. 잘 도와야 되는데 자기 영혼의 Pero entonces esta persona tendría que ayudar a su espíritu para poder cambiar por completo ese destino de ese espíritu, pero no lo puede ayudar. 적인 것과 이런 ¿Por qué? Porque tiene que salir de ese lugar, tiene que salir del diablo para que sí, objetivamente pueda ver lo que necesita el espíritu, lo que necesita la carne. Pero entonces tiene que salir de ese lugar para que así pueda ver lo espiritual y lo que es carnal. Por eso nosotros tenemos que ver esto saliendo del diablo. 더욱더 정말 더욱
Así como, ¿por qué? Porque nosotros también necesitamos la carne y también lo espiritual. Pero lo espiritual es mucho más importante que la carne. Es algo que nosotros tenemos que saber. Pero luego de que nosotros conocemos esa gracia y ese amor de Dios, entonces tenemos que llevar esa vida que da gracias a través de esa gracia de Dios. Y así nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra filosofía en sí también cambia. Y así nosotros a través de nuestras riquezas entregamos gracias delante de Dios. Nosotros los creyentes, nosotros como los cristianos, anteriormente nosotros éramos oprimidos en las riquezas, pero ahora de que conocer la verdad, ahora nosotros somos libres de esa riqueza, somos libres de esta carne. Ahora mi espíritu es libre. Y así podemos usar algo como esas riquezas que eran parte de nuestra carne para entregarse delante de Dios. Dios, quien es el Señor de todas las riquezas, yo quien soy libre, puedo entregar todo delante de Dios, ya que mi espíritu ha sido libre. Ahora mi camino se ha abierto y ahora con ese sentido, ahora nosotros al tener ese camino, nosotros podemos confesar delante de Dios y nosotros debemos confesar delante de Dios. Pero para nosotros eso es una gran confesión, pero para los israelitas era algo que ellos cada día hacían, algo que generación de generación hacían. Los israelitas, ellos solamente vivían a través de la carne, pero cada uno de ellos, la verdad, no tenían nada en sus manos. La verdad, no tenían una tierra o no tenían un país. Lo único que ellos tenían era esa promesa de Dios. Ellos no tenían nada en ellos. Lo único que ellos tenían era lo que esa promesa de Dios y esa guía de Dios. Por eso ellos no podían decir como, esto es mío, esto es lo otro. ¿Por qué? Porque para ellos, ellos confesaban de que todo esto era de Dios. Por eso, ellos recibieron colores de Dios y entregaban una pequeña parte delante de Dios. En sus vidas era entregar delante de Dios. ¿Para qué es esto? Es para que ellos no piensen lo que ellos han tenido, lo hicieron por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque el que les ha dado la fuerza a ellos es Dios. No es porque ellos tuvieron la fuerza por ellos mismos. Incluso cuando los enfermos eran pues limpiados o eran sanados, o digamos por ejemplo los leprosos cuando eran limpiados, era como si fuera un muerto, había sido resucitado. O sea, entonces ellos tenían que realizar esas diferentes ceremonias, o sea, esos diferentes sacrificios para que ellos puedan testificar de que eran sanados. Aquellos que eran limpios. Digamos, cuando entre los leprosos había uno que era limpio, entonces esa persona que era limpio, entonces tenía que clamar de que este era limpio y ahora tenía que entregar sus ofrendas delante de Dios. Esa persona al entregar esas ofrendas delante de Dios está confesando de que él ya ha sido limpio delante de Dios. Ahora, por segundo, ellos están confesando, Dios me ha dado la gracia. Está confesando ese corazón verdadero delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora luego de que ellos han sido limpios, ellos tenían que pasar por un proceso para que ellos pudieran ser oficialmente limpios. Y lo que ese proceso en el cual ellos tenían que hacer, entonces tenían que entregar esas ofrendas con su propio dinero. Aquel que no tiene dinero no podía realizar todas ese proceso que ellos tenían que hacer para poder ser limpios oficialmente. Pero entonces para que ellos puedan ser limpios y poder volver a la sociedad, ellos tenían que pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos al ser leprosos eran cortados completamente, eran aislados de la sociedad. Pero ellos tenían que entregar su propio dinero para poder entregar estas ofrendas, para que ellos así podrán ser aceptados delante de Dios y así espiritualmente puedan ser limpiados, puedan ser perfeccionados delante de Dios. No, por eso, el hecho de que Dios les haya dado la gracia a ellos, ese no es el fin, sino que a partir de ese momento es el comienzo para dar gracias delante de Dios.
Por eso, ellos usaban su propio dinero para poder ser limpios delante de Dios. También esas ofrendas era algo que ellos se entregaban delante de Dios. ¿Para qué? Para que ellos dentro de esas ofrendas pudieran usar esas ofrendas dentro del templo por esas personas como él. Por eso, esas personas que han vivido dentro de la carne, a esas personas que han vivido dentro de la carne, Dios tomó a estas personas de Israel que vivían dentro de la carne y los esforzó para que pudieran recordar, para que constantemente pudieran recordar esa debilidad del hombre que es olvidar. Ellos de todas maneras, Dios hizo y rompió esta debilidad que ellos tenían para que ellos pudieran ser libres de esta costumbre que ellos tenían y así para que ellos pudieran ofrendar delante de Dios, para que así ellos pudieran vivir dentro de su espíritu. Y esta era la costumbre que ahora ellos tenían. Por eso, si ellos dentro de su corazón, si solamente lo hacen de su corazón, esto no tendrá ningún valor. Uno con su corazón, si su corazón solamente es determinar dentro de su corazón, si esto es pues cierto, entonces uno podrá decir, podrá creer, entonces, ay, yo creo en Cristo, ay, yo creo en Cristo, ay, yo creo en Cristo, yo tengo mi fe en Cristo. Entonces no necesitamos la necesidad de la iglesia o este edificio. No necesitaríamos nada de eso si solamente necesitamos nuestro corazón. Pero queridos hermanos, Cristo vino en esta tierra a través de la carne. Él se hizo menor que todos y vino en esta tierra para morir en la cruz. Pero Él vino en esta carne porque Él tuvo que hacerlo por sí mismo para morir en la cruz. Si Él no lo hubiera hecho, nada de esto hubiera sido posible. Por eso, el solo tener el pensamiento es solamente pensar en dentro de su corazón. La verdad no está mostrando verdaderamente. Es fácil el pensar y abandonar y aislarse de esto si solamente lo tiene en su corazón. Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos recibido la gracia de Dios. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa determinación, tenemos que tener ese testimonio dentro de nuestra vida. No es el hecho de confesar, ay, yo tengo la gracia. ¿Será que solamente uno dice en la gracia? ¿Será que esto tiene su propia justicia? Claro que no. Nosotros no tenemos nada de nuestros méritos, nada de nuestra voluntad. Ahora nosotros podemos solamente decir, yo he recibido la gracia de Dios, yo soy creyente. Padre Dios, yo nunca olvidaré esa gracia. Cada día de mi vida, al entregar mi ofrenda delante de Dios, es testificar que yo soy de Dios, que yo no soy oprimido por las riquezas, que yo no soy quien he sido oprimido por el diablo, que yo soy libre del diablo, que es por mi espíritu. Yo ofrendo y entrego mis riquezas para poder recordar esa gracia de Dios. Espero y les bendigo en nombre de Jesús que tengamos esta determinación. De arriba de la gracia tenemos que recibir la gracia. Dentro de esa gracia tenemos que recibir gracia aún más. Aquellos que conocen la gracia no desconocen de esa gracia. Aquellos que conocen la gracia esperan esa gracia. Aquellos que sostienen a esa gracia les dará gracia sobre gracia. Aquellos que dan gracia, que dan gracias delante de Dios, recibirán esa gracia. Esos israelitas que han hecho esto por muchos años, y eso es algo que nosotros hemos visto y experimentado a través de muchos años, personas que eran de Dios. Eso eran personas que vivían acorde de la voluntad de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús para que ustedes formen su futuro según Jesucristo. Aleluya. Queridos hermanos, si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, les quiero hablar un poco acerca de los leprosos. Había un leproso que se había venido delante de Dios, que vino delante de Jesús. Pero ¿será que esto es posible? Claro que no. En medio de esa sociedad, esto era algo muy
sorprendente, era algo muy espantoso. Que un leproso viniera delante de uno era completamente inimaginable. En ese tiempo, la lepra era una de las enfermedades muy, pues, muy severas y difíciles en ese tiempo. Pero entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar, pues, que cuando habla sobre la lepra, está, pues, incluyendo diferentes enfermedades, pues, que tienen relación con la piel o cosas así. Pero cuando estamos en ese pasaje bíblico que hoy estamos leyendo, está hablando sobre esa lepra que habla sobre la enfermedad de Hansen, la cual es que fue descubierta, pues, por Hansen, que era un doctor que había, pues, encontrado esa enfermedad, esa bacteria que, pues, hacía la lepra. Pero entonces, si nosotros vemos la lepra, podemos ver de que esta enfermedad no solamente, pues, ataca a la piel, sino que también ataca los nervios de la persona, que eventualmente, pues, lleva a la muerte. Pero entonces, también, si vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver de que también la lepra era una de las enfermedades que existían en ese momento. Cuando las personas tenían la lepra, era algo muy doloroso, y ellos, como esa bacteria, pues, ataca a la piel y a los nervios comienzan, pues, su función comienzan a fallar. Por eso no pueden sentir el dolor. Y podemos ver de que cada uno, pues, la piel comienza a deteriorarse, y, pues, especialmente esto comienza en el rostro. Luego, entonces, esto comienza a esparcirse en todo el cuerpo, en las manos, en los pies, y también, pues, todos los pelos que uno puede tener, pues, comienzan a caer, y también la nariz comienza a, pues, caerse, y también la piel comienza a caer. Y también anteriormente también se decía que la piel que ellos tenían eran como león, que era como el león porque era, pues, caída esa piel. Pero entonces las personas que tenían esa enfermedad, la verdad, como tenían pus en su piel, comenzaba a oler horrible. Y entonces comenzaba a oler muy feo cuando estaban cerca de esas personas. Y eran unas enfermedades muy, pues, difíciles y, pues, peores que se podían encontrar en el pasado. Si nosotros vemos, pues, la lepra comenzaba a deteriorar hasta los pies y las manos y toda la piel. Pero entonces, en el pasado, pensaban de que esa bacteria que ellos tenían comenzaban a, pues, atacar y deteriorar, pues, toda la carne. Pero lo que hacía ello y lo que hacía ahora, si nosotros vemos en la ciencia en este momento, nos muestra que ese virus, esa bacteria, comienza a atacar al nervio y a la piel. Pero entonces, como los nervios están siendo atacados, esa función de los nervios ya no, pues, es posible el sentir. Por eso, digamos, si uno, a través de esta función de los nervios, si uno se pega o se corta, uno sabe y uno siente el dolor y comienza a tener cuidado en lo que hace. Pero digamos, si uno se pega, digamos, en la mano con un objeto o algo, entonces uno dice, uno le duele. Y pues, uno comienza a tener más cuidado, ¿verdad? Y digamos, como los leprosos, cuando tengan la lepra, entonces, como ellos no pueden sentir el dolor, ellos, pues, entonces, aun si ellos se pegan o se cortan, ellos no pueden sentir nada. Entonces, por eso ellos no, pues, tienen cuidado en esto.
O sea, por eso ellos no tienen, como no tienen esa función de los nervios, no está funcionando. Ellos muy fácilmente comienzan a, pues, 몇몇 날이네. 아이고 깊이 박혔네. 그러고 이렇게 떼어내면 그만인 거죠. a lastimarse. Por eso, entonces digamos, si ellos comienzan a cortarse, entonces como ellos, como no pueden sentirse, comienzan a cortarse sin, pues como no lo pueden sentir, porque comienzan a ser ignorantes ante esto. Y entonces, ¿qué fue lo que decía anteriormente? De que anteriormente, pues los leprosos cogían cosas muy calientes con sus manos e incluso, pues hasta apagaban una vela con sus males. O también en el pasado, como tenían que trabajar, entonces como ellos tenían que trabajar incluso con su enfermedad, entonces digamos como anteriormente habían muchos de esos trabajos que tenían que usar su cuerpo, entonces ellos pues cogían pues digamos si cogían esos instrumentos o que ellos tenían que usar para el trabajo, digamos si ellos se lastimaban, entonces ellos podrían ver de que se lastimaban, pero sin sentir nada. O sea, sus vidas corrientes eran el ser, pues, muy, pues, ignorantes ante el dolor. Y cada uno de ellos comenzaban, pues como ellos eran ignorantes a ese dolor, entonces su cuerpo comenzaba a deteriorarse poco a poco. Digamos, si una persona comenzaba, digamos, a caminar, pero ve de que algo suena raro, entonces si ve su pie había, pues digamos, si había, pues, torcido su pie, pero entonces, como no siente nada, entonces pues solamente, pues, toma vendas y se lo enrolla y ya. Y comienza a caminar sin sentir ese dolor. O digamos una persona que se duerme y luego al siguiente día ve que no tiene un dedo. Es porque los animales se comían su pues, dedo por el olor. Pues podemos ver de que estas personas, esos leprosos, la verdad, cuando tenían esa lepra, entonces las personas tenían miedo de estas personas. ¿Por qué? Porque era muy fácil de contagiarse con eso. Solamente con el tacto y incluso, pues, se podían contagiar a través del aire. Por eso, estas personas que tenían la lepra, la verdad, en la sociedad eran alejados, eran llevados, eran aislados, porque muy fácilmente podían ser contagiados. Y entonces dentro de la sociedad, ellos en ese tiempo sabían de que si ellos tenían una enfermedad, entonces esas personas estaban siendo maldecidas por Dios y sabían de que estas personas estaban siendo castigadas por Dios, y para que ellos no fueran contagiados, cada uno de ellos eran aislados, pues para que ellos no fueran sido contagiados, e incluso eran considerados como inmundos. Por eso, estas personas no podían ser encontradas dentro de la sociedad. Ellos no podían ir dentro de la ciudad o dentro de donde estaban las personas, o el hecho de trabajar era algo cosa inimaginable. Todas estas cosas eran dejadas a un lado. Pero la verdad, esto hasta cuándo era, hasta que ellos murieran. ¿Por qué? Porque no había ninguna sanidad para ellos, no había ningún tipo de tratamiento por estas personas. Pero entonces, digamos, en ese tiempo, entonces había, si uno en ese tiempo, en esa sociedad, ¿qué es lo que hacían para poder distinguir a las personas que tenían la lepra? Es que cada uno de ellos, sus ropas eran rasgadas. Sus ropas eran rasgadas. Uno fácilmente podría pensar, ay, pues él, pues está tomando, pues tenía esa ropa que pues tenía, pues que eran rasgadas. No era eso, sino que a propósito rasgaban esto. E incluso también su cabeza estaba descubierta, y cada uno de ellos al salir a la ciudad y oír en diferentes lugares tenían que clamar diciendo: inmundo, inmundo. E incluso ellos tenían que vivir solos, e incluso tenían que vivir afuera de la ciudad, o sea, tenían que vivir solos. Por eso ellos mentalmente tenían una gran dificultad, porque no podían estar dentro de la ciudad o estar cerca de las personas, y eran consideradas las personas más impuras. Lo más impuro dentro de eso.
그중에 Una de las cosas más inmundas dentro de esto, ¿qué era? 뭐겠어요? 넘버 원은 ¿Qué era? Ellos eran en medio de todas las cosas que eran sucias en medio de Israel, en esa sociedad. ¿Qué era? Ellos eran el número 2 y el número 1 eran los cadáveres. Ese era el orden de las cosas más sucias. E incluso también los fariseos y ellos podrían apedrear a los fariseos. Pero ¿será que esas personas desde el principio eran así leprosos? Claro que no. Ellos no desde el principio no eran leprosos, sino que ellos comenzaron a cambiar y a tener esa enfermedad. Y ellos no podían ser aceptados dentro de la sociedad. Y ellos eran cortados completo por sus familias y por su sociedad. E incluso eran apedreados pues de repente. Y ni nadie tenía misericordia de estas personas. Por eso no había nada que la sociedad o la ley podía hacer por ellos. 이 사회가 하는 것은 Lo único que la sociedad y la ley pudieran hacer por ellos, que era proteger a las personas, a ese pueblo de estas personas. Lo único que ellos podían hacer era alejarlos de ellos. Era alejarlos de ellos. 나는 원래 내가 무슨 처지로 이렇게 됐나? Por eso, ¿qué tan difícil sería esto? ¿Qué tan difícil sería esto? La persona que era leproso. Pero entonces, digamos, en ocasiones habían personas que eran pues completamente limpiados. Pero entonces, ¿cómo eran estas personas? ¿Cómo podían volver a la sociedad cuando ellos eran limpios? No era fácil el hecho de que ellos puedan volver a la sociedad, sino que para que ellos puedan volver a la sociedad y delante de Dios, ellos tenían que pasar un proceso muy difícil. Un proceso muy difícil en el cual en medio de ese proceso ellos tenían que tener con exactitud lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que tener esos diferentes procesos para que ellos no volvieran a lo pasado, sino que ellos, luego de ser proclamados sanos, ellos tenían que entregar esa ofrenda. Pero esa ofrenda, ¿qué significaba? Era la promesa delante de Dios, era la promesa ante la sociedad. 자, 이런 상황입니다. 이 사람이 Estamos en medio de esto. Esta era la situación que estaba ocurriendo. Pero ¿qué dice en Marcos 1:40? ¿Qué hizo? Vino un leproso rogándole e hincando la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. 문든 병 걸린 Pero entonces si nosotros vemos en otros pasajes bíblicos en Mateo o en Lucas podemos ver de que dice que esa persona estaba llena de la lepra, 무서운 문든 que estaba lleno de esa lepra que les acabo de explicar. 안될 짓을 한 거. Y él hizo algo que no debía ser hecho y ni siquiera ser aceptado en ese momento. Algo inimaginable en medio de esa sociedad. 그래도 이 사람은 돌 던질 거를 Pero él, sabiendo de que él podía ser apedreado, él fue a ese lugar. Él, incluso sabiendo de que él podía ser matado o podía morir en ese momento, él vino en ese lugar. Pero él ni siquiera no podía pensar en esto. ¿Por qué? Porque él ya estaba en medio de toda esa dificultad. Estaba en medio en esto, en esa desesperanza para poder ser sanado. Por eso ella era un gran, pero entonces si vemos a toda la multitud al ver esto, la verdad ellos se comenzaron a enfurecer al ver que un leproso hubiera venido delante de ellos. Y estoy seguro de que ellos estaban buscando esas rocas para poder apedrearlo. 예수는 과연 어떻게 하실 것인가? Y también vieron que él había venido delante de Jesús. Y entonces todos estaban mirando qué es lo que estaba haciendo él. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia a nosotros? Si vemos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué es lo que dice? De que él se postró delante de Dios, que él se arrodilló delante de Dios. Es que él se postró con rostro en la tierra, o sea, que él completamente se postró como si estuviera delante de un rey. 분으로 받고 자기는 Él no lo vio, ese leproso no vio a Jesús como un simple hombre, sino que lo vio a él como si fuera Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Si quieres, puedes limpiarme. 고칠 Si quieres, puedes limpiarme. 없는
없는 거예요. O sea, para él no podía decir, ay, límpiame. Él no tenía ese valor y ese derecho de decir esto, sino que él, lo único que pudo hacer humildemente, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. 나를 고쳐주십시오. Si solo tú quieres. No le dijo, tú sáname, sino le dijo, límpiame. 소외되고 이 límpiame. 나쁜 정말 회복할 El 수 que había sido completamente alejado de la sociedad, completamente, que había sido 해주십시오라는 그런 거죠. 이 abandonado, 소외된 a quien había sido aislado, a quien que estaba en medio de esa soledad, aquel que estaba en medio de toda esa situación. Él tenía ese dolor dentro de él y él con esa desesperanza y ese dolor vino delante del Señor. 이 사람에게는 그 이스라엘의 딱 이스라엘 정신에 그 딱 맞는 그거죠. 이 사람은 병을 낫고 Pero entonces nosotros podemos ver de que él, ¿qué es lo que está pidiendo? Que él fuera limpio de medio de esa impureza. Si vemos a todos los israelitas, ellos eran entrenados para ser limpios, y que no pusieran sus manos en las cosas que eran impuros, que ellos no fueran impuros, que ellos no pudieran sus manos en las cosas, en sus pensamientos o en sus acciones o en nada. Pero entonces Jesús, en cambio de gritarle y echarlo fuera, ¿qué es lo que dice en el versículo 49? Que Él tiene misericordia de él. 42, 41, que es lo que dice, que Él tenga misericordia de él. Pero Él no se enfadó delante del leproso, sino que Él conoció su dolor, de que Jesús tomó ese dolor de esa persona como si fuera suya. Él tuvo esa simpatía con él y él vio, él tomó y tuvo esa misericordia de esa persona. Él conoció ese estrés que esa persona hubiera tenido y entonces ¿qué fue lo que hizo? Y extendió la mano y le tocó. Y le tocó. Luego de que esa persona fue leproso, nadie lo había tocado, pero Jesús fue el único que lo tocó. Él, quien era apto para poder ser apedreado en un instante, en ese instante, pero él vino delante de Dios para pedir la salvación y él postró su rostro entre la tierra. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Le tocó. Le tocó y lo limpió. Y lo limpió. ¿Qué es lo que dice en el versículo 42? Que al instante la lepra le fue de aquel y quedó limpio. Jesús tenía ese poder de poder sanarlo con solamente sus palabras, pero Él fue delante de él. Él se humilló delante de él. Él fue humilde e incluso lo tocó. Y esto es como Dios nos ha venido con nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de tocarlo, uno se contagia, pero Jesús realizó esto. Él tomó esto. Él lo tocó. ¿Y qué fue lo que dice? Que inmediatamente la lepra le dejó. Esto es lo que Jesús hace por nosotros al morir en la cruz, queridos hermanos. Nosotros no estamos hablando solamente de su carne, sino está hablando sobre su impureza, de que su soledad, de que Él no tenía ninguna familia, que no tenía ningún amigo, de que Él estaba solo. Y la verdad, Él estaba lleno de esto. De que toda esa opresión que venía de su vida, Él ahora era limpio por completo. Él era limpio por completo y era libre de todo esto. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Que fuera a Jerusalén. Pero entonces ese leproso no puede decir, yo ya soy limpio, ya terminé, ahora yo me voy. Sino que ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él ahora lo que tiene que hacer es confesar. Él tiene que testificar esa gracia que ha tenido. Por eso es lo que Jesús le dijo a él. Tú que ya eres limpio, ahora le ordena lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Ahora le dice a él lo que tiene que hacer espiritualmente. ¿Ahora qué? Ahora él lo tiene que completar. Él tiene que perfeccionar lo espiritual. Y así le dice
específicamente. 중요한 이야기가 있는데 Lo que en el versículo 43 y 44 es algo muy importante, pero le dice dos cosas. ¿Qué es lo que le dice dos cosas? 아무에게도 이 Tú 일을 말하지 말라. No le digas esto a nada y a nadie. Le dijo, ¿qué le dijo? Muy rigurosamente. O sea, le dijo muy rigurosamente, o sea, le dijo con mucho cuidado. 이 사람이 이제 주님 말씀을 결국 어기게 됩니다. Pero luego él pues desobedece esa palabra. Pero, ¿qué es lo que dice? Tú no le digas a otras personas, sino que tú ve directamente a Jerusalén. 그런 것은 아니죠. 너무 기쁘고 Pues obviamente él no lo hizo con una mala actitud, sino que él lo hizo porque él tenía tenía ese gran gozo de esto. 자를 원하는 Pero el esparcir esta palabra hizo mucho más difícil la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas al mirar a Jesús ahora lo miraban a Él con solamente a aquel que realizaba los prodigios y estas señales. No lo veían a Él como que tenía poder, aquel que era el Hijo de Dios. Por eso, entonces, que lo que nos dice en el versículo 45, que él a partir de ese momento, él no pudo realizar su obra dentro de esa ciudad, que él ya recibió esas diferentes dificultades en su obra. ¿Por qué? Porque las personas solamente se enfocaban en las cosas, en las cosas exteriores. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 그 마을 다 다니셔야 되는데 De que él tuvo que ir en los diferentes pueblos, lugares de Galilea, pero él, en cambio de ir a esas ciudades, él tuvo que solamente ir a esos lugares desiertos 메시아 alrededor de Galilea. Y ahora las personas no tenían ningún interés de que él era el Mesías, sino que lo único de su interés era el hecho de que él realizaba esos prodigios y esas señales. 그래서 이제 결과는 이렇게 되죠. 화면에 나오면 그 사람이 Pero 나와서 entonces, 일을 많이 전파하고 ¿qué fue lo que dice? Pues en el versículo 49, comenzó a publicarlo mucho más y a divulgar al pueblo, de manera que ya Jesús no podía estar abiertamente en la ciudad, sino que se quedó fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. 예수님은 오히려 갇혀지신 거예요. 반대로. Por eso. 그다음에 주님께서 하신 Pero entonces, ¿qué fue el segundo mandamiento que le dice al leproso? Tú ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testificar, para testimonio de ellos. 그런데 Así fue como le dijo 이 eso. 사람이 나섰거든요. Hay algo muy diferente en este momento que es que 쪽으로 le dijo al leproso que fuera a Jerusalén y que oficialmente fuera declarado limpio delante de los sacerdotes. 하고 Luego de que el sacerdote proclama oficialmente que ha sido limpio, ahora ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora de que es oficialmente limpio, ahora a él le falta algo que tiene que hacer. Tiene un deber que hacer. Tienen que hacer. Tienen que ofrecer. Eso es lo que Moisés había mandado. Y él tuvo que hacer esto. Pero entonces él para ir hasta Jerusalén tuvo que ir 160 kilómetros, tenía que caminar 170 kilómetros para llegar hasta Jerusalén. 나에게 자기를 보이는 것은 이미 낯선 자인데 Pero el hecho de que esa persona que había sido ya sana, el hecho de que se muestre delante de los sacerdotes que es para que oficialmente pueda ser declarado limpio, y ahora lo que hace con sus ofrendas al ofrecer ofrendas es para que delante de Dios él está confesando que ha sido limpio y que él delante de Dios él pueda ahora vivir su vida dentro de Israel, de la sociedad. 최소 8일 정도 Pero eso no es todo, sino que luego de terminar esas ofrendas, luego de 8 días, necesita pasar 8 días. 검사를 합니다. Necesita pasar más o menos 8 días para que luego así pueda seguir, entrar por completo en la sociedad. Y esto era lo que los fariseos, los sacerdotes miraban. 죽이고 그 피를 Por eso, ¿qué es lo que hacían?
cada uno de ellos al venir y entregar esa ofrenda delante de Dios, ellos tomaban esa sangre y 아까 죽은 새의 피를 pues luego, ¿qué es lo que hacían? Tomaban esa sangre de esas aves que ellos entregaban como ofrenda y luego lo esparcían en el de grano, y con el hisopo pues esparcía su sangre en esa persona, y así esa persona era declarada pura. 그다음에 싹 면도하고 Era pura, pero luego en esos 8 días, ¿qué es lo que hacía? Ellos tenían que ser limpiados, tenían que limpiarse, tenían que afeitarse, tenían que hacer, pues 다 밉니다. 다 밀고 cortar todo esto, tenían que limpiarse y limpiar su ropa, y luego tenían que esperar 8 días, y luego de esos 8 días, ¿qué es lo que hace? Entrega 수양 entrega otras ofrendas de la ofrenda, esa sangre de los corderos, y también un efaz del flor de harina, y también entregando ese aceite. Y luego entonces cada uno de ellos luego pues tenían que usar ese aceite para poder ponerle en sus manos, en sus oídos y en sus dedos, 정말 이걸 y entregaban todo esto. Pero digamos, si esta persona si era pobre, entonces como no tenían pues dinero, entonces tenían que entregar palomas. O sea, toda esta persona que era sana, ahora tenía que declararse esto. Tenían que hacer esto. Esa persona que no podía recibir nada, recibió ese regalo que es de Dios. Esa persona que ahora ha entregado esa ofrenda que es de Dios, esa ofrenda que ha sido ya determinada. Él entregó todo lo que él tenía que hacer, todo ese proceso que tenía que hacer. Él incluso entregó su ofrenda delante de Dios. Lo hizo según esa ordenanza de Dios. 이런 엄격한 과정을 겪은다면 그 사람은 En medio de todo este proceso, esa persona ahora 돌아와야 할 때는 확실히 변한 자죠. tiene que cambiar, cambiará un 100%. No es esa persona que un día de otro ya viene y entra nuevamente delante de Dios, sino que esta persona, la verdad es que tiene que pasar por ese proceso por varios días. Pero queridos hermanos, esto no es nada diferente a nosotros. Nosotros antes de creer en Jesús, de recibir esa gracia, entonces éramos este tipo de personas. Nosotros somos personas que hemos sido recibido esa gracia de Dios, y Dios es aquel que nos ha recibido esa gracia. 자가 아닙니다. Y nosotros ahora, a partir de ese momento, nosotros tenemos que tomar este proceso para que luego de que el sacerdote nos declara puros, entonces ahora nosotros tenemos que entregar nuestras ofrendas, tenemos que limpiarnos, ahora tienen que hacer aislado por varios días, luego tienen que volverse a limpiar, tiene que afeitarse por completo, tienen que entregar esta ofrenda. Este es el proceso que tienen que hacer. Ahora, y también ahora cambiará por completo su vida. Es imposible que no vaya a cambiar. 사람이지만 와서 Esa persona que haya sido limpia, que ya ha recibido esa gracia, ahora esa persona tiene que cambiar un 100%. 변화를 Tiene que pasar por este proceso 교회로 들어가. para poder entrar dentro de la iglesia, para poder entrar dentro de esa sociedad, para poder entrar dentro de esto. 우리가 이거 교회고. En el pasado, la iglesia en Israel era su pueblo en sí. Ahora nosotros tenemos pues el edificio y esto, pero de todas maneras nosotros tenemos que entregar, tenemos que pasar por ese proceso. No es el hecho de que tengo recibido esa gracia y ahora yo entro. No es esto. No es el hecho, yo recibo la gracia y yo hago todo lo que yo hago, sino que ahora yo he recibido la gracia, entonces mi corazón tiene que entregar esa ofrenda que debe ser. Ahora en el adelante tiene que entregar esa ofrenda en el cual que es apto delante de Dios. Yo he cortado con el mundo, ahora yo entrego delante de Dios. Ahora yo entro en ese mundo espiritual. 내 삶에 있어서 이제는 각도를 뭐든지 Ahora mi vida en sí, mi perspectiva, todo mi perspectiva, todo mi pensamiento, ahora no es bien, no está, nuestra perspectiva no está en el mundo, sino está en Dios. 우리는 그리스도의
정하심을 힘입고 Ahora nosotros nos revestimos de esa fuerza, lo que Dios ha dado, y nosotros entregamos lo que es de Dios, y ahora nosotros nos determinamos dentro de Dios, aquellos que dan gracia, 깨끗한 aquellos que dan gracia, 자, aquellos que en medio de sus acciones, en medio de todo, dan gracias delante de Dios. 앞에 깨끗하시기를 Y les bendigo en nombre de Jesús, que a partir de hoy sus vidas sean limpias. 이미 자기 인생에 Aleluya. 하나님의 Que ahora sus vidas están dentro de ese nivel que Dios decía, de que ahora nuestros pensamientos y todos nuestros estándares están con Dios, para que cada uno de ustedes sean personas que Dios está buscando. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sean todos nuestros miembros. Aleluya. Oremos en este momento para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. 구원받은 것을 Para que cada uno de nosotros seamos personas que testifiquemos que somos salvos, que nosotros tengamos esa determinación, que testifiquemos esto, que nosotros no volvamos al pasado, que en Dios que nos ha cambiado a nosotros, 이 삶 속에서 살겠습니다. que nosotros vivamos dentro de esa vida. Vamos a orar todos juntos.